Bueno, yo no soy política, entonces seguramente me voy a salir de quizá una línea discursiva que ya venía cuajándose aquí, y me voy a meter por otro lado, que es el lado en donde yo me siento mucho más cómoda. Uno es que quiero compartir con ustedes los aprendizajes que un grupo de personas que hemos pensado el tema de las reparaciones ya hemos acumulado a partir de trajinar un poquito con este tema. El primer aprendizaje para hablar de reparaciones es que es un tema que no se le puede dejar a los académicos. Es decir, dejar el debate de reparaciones en la academia es casi que permitir que nazca muerto, que creo que fue lo que nos ocurrió de alguna forma en Colombia. Quiere decir que este tema comenzó a circular en el ámbito universitario y nunca bajó a colectivos mucho más precisos y particulares. Esto quiere decir que para hablar de reparaciones, para entender lo que las personas quieren, les evoca la reparación, hay que bajarlo, hay que conversar mucho con varios contextos geográficos, con varios espacios, y yo diría hoy que hay que conversar más con la ruralidad, que me parece mucho más potente para entender más cosas. Entonces, primera cosa, las reparaciones no pueden ser un asunto académico únicamente, porque ellas son profundamente políticas y porque tienen pues un asidero en el derecho internacional. Entonces, para hablar de las reparaciones hay que hablar mucho con el pueblo negro escolarizado y no escolarizado, y eso debe hacerse a través de metodologías propias, que las hay, también con metodologías, llamémoslo así, mucho más participativas. Esto quiere decir que las reparaciones no se le puede dejar únicamente a las organizaciones, porque las organizaciones tienden a reproducir un discurso que en algún momento termina siendo un discurso que se agota fácilmente. Pero si uno se zambulle con el tema en espacios mucho más locales, uno tiene un repertorio para construir muchas narrativas mucho más poderosas y más vinculantes emocionalmente. Yo diría que conectar reparaciones con acciones afirmativas a mí me parece un fracaso. Hoy, lo digo, hace 10 años no me parecía que podía ser una vida. Por varias razones. Las acciones afirmativas son bastante engañosas, producen unos efectos bastante perversos, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Estoy hablando del conjunto de lo que pudiéramos llamar acciones afirmativas. Y las acciones afirmativas, cuando se entienden como inclusión, también son un poco contradictorias, porque se intenta llevar a las personas hacia un modelo liberal y capitalista, entonces, que es el que desde su creación subalternizó a la gente negra. Entonces, las acciones afirmativas terminan no siendo transformadoras. Esa es mi lectura hoy de las acciones afirmativas. Son un paso importante, la reconozco, pero me parece que no tienen un potencial transformador muy grande. Y yo diría un poco, desde mi experiencia, siempre hablo desde mi experiencia, tienen más efectos perversos que efectos virtuosos.
Entonces, lo otro que hemos aprendido en Colombia es que ligar el tema de reparaciones a este crimen de lesa humanidad que fue la trata, sigue siendo un problema muy grande, porque yo diría que las personas, los hombres, las mujeres que conformamos el pueblo negro en Colombia, no nos hemos reconciliado con el pasado de la esclavitud, y no hemos encontrado tampoco un discurso con el que podamos hablar de ese pasado, que para mí es un pasado doloroso, de una manera desvictimizante. Es decir, siempre estamos en el polo de negarlo o quedarnos con el relato heroico. Entonces, eso lo que indica es que tenemos que crear un relato desvictimizante, pero que reconozca el daño del crimen. Pero yo no sé eso cómo se hace. Es decir, eso es lo que hay que pensar de manera colectiva. Por eso me parece muy bien que ustedes estén aquí ayudando a empujar este barco. Hablar de reparaciones es darse nuevamente cuenta que hay dos temas que causan molestia en la subjetividad afro, y es una molestia ontológica. Es el tema de la esclavitud, como lo decía, pero también es el tema del racismo. No entiendo cómo podemos incursionar en el tema de las reparaciones cuando seguimos negando el racismo. Las mismas personas negras racializadas, y quienes hablamos de esos temas somos unos loquitos y unas loquitas. Entonces allí todavía hay retos. No, el racismo es a la inversa, y hemos creado el racismo. Por ejemplo, yo creé el racismo en Colombia. Ustedes tienen que saber, en Colombia no había racismo hasta que la Universidad Nacional no empezó a hablar de racismo. Es un poco lo que se dice, pero el odio hacia hablar de estos temas yo no lo siento tanto de parte de los mestizos, lo siento de parte de la misma gente que se parece a mí o que tiene mi misma historia. Y yo puedo entender eso, es decir, yo antes no entendía eso, lo he entendido con investigaciones que he realizado en el Caribe, y es que digamos que hay un lado de la subjetividad negra que no puede soportar que se le niegue la dignidad, y para ellos estos dos temas están ligados profundamente a no ser un ser digno. Entonces cualquiera niega eso que le genera un recuerdo de no dignidad, de no lugar en el mundo. Eso lo entendí realmente hace poco. No hablar de esclavitud, no hablar de racismo, para mí realmente le quitan el peso moral a las reparaciones, pero ¿qué hace uno en unos contextos en donde esos temas no son importantes? Es decir, son tomados como temas menores. Entonces los académicos desde arriba dicen, sí, son importantes, pero las personas desde abajo no lo sienten como importante. Entonces ahí hay una tensión que hay que hablar, hay que resolver en algún momento. En Colombia nosotros tuvimos una pérdida muy grande con el tema de las reparaciones, porque el movimiento, un ala del movimiento negro la mantuvo y la enmarcó en eso que se llamó las afro-reparaciones. Pero a partir de todo lo que ha ocurrido con el conflicto armado interno, el concepto de reparaciones se amplió, es decir, casi que no los quitaron de las manos. Entonces hoy se habla de reparar en Colombia. Cuando se habla de reparación en Colombia no están hablando de las reparaciones del pueblo negro, se está hablando de todas las víctimas, los 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado interno. Y está metida entonces en esta dupla de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Yo quiero hacer una reflexión a partir de casos que yo he acompañado sobre reparaciones colectivas, porque yo he querido hacer este vínculo que está proponiendo esta sesión de hoy, y cada vez se me desbarata y me toca volverlo a armar. Pero quiero hablarles de un caso de una reparación colectiva en donde yo participé en este proceso. A mí me tocó, yo fui la asesora de la Comisión Nacional de Reparaciones para el tema de reparaciones colectivas. Y ese documento lo construimos con casos. Y nosotros, a mí me tocó trabajar un caso, varios casos, pero este es el que más me parece interesante para contarles, y es el caso de un pueblo que se llama Libertad. Un pueblo negro del Caribe colombiano, cerca a un área negra, que es el área de San Onofre. Cuando llegamos allá, llegamos a hablar de reparaciones contemporáneas por conflicto armado interno, pero yo inmediatamente dije, voy a utilizar este caso para hacer las conexiones, así como si eso se puede hacer, al menos en mi cabeza. ¿Qué fue lo primero que encontré? Encontré a pueblos negros, donde había hombres negros, mujeres negras, familias negras, que no tenían memoria de sí. Es decir, son personas negras que, en donde ser negro, ser de cultura negra, de ancestría africana, no hacía parte de las reflexiones que allí se llevaban a cabo. Como siempre ocurre en estos pueblos negros del Caribe, gracias a Dios está la música, está las prácticas culturales que están diciéndole a la gente que hay algo en ellos que es distinto al resto, pero no es que tengan una conciencia de dónde viene eso, ¿sí? Entonces, primera gran sorpresa. Muy poca conciencia de su historia, de su ancestría. Y encontré algo maravilloso que después lo fui encontrando en otros pueblos negros, y que a Carlos le debe interesar este dato, porque él trabaja en territorios que se comportan de manera distinta quizá. Encontré que cuando yo llegué al pueblo le pregunté, ¿y ustedes por qué se llaman Libertad? Imagínense ustedes, uno andando buscando siempre cosas para pensar, se encuentra en el camino un pueblo negro que se llama Libertad. Inmediatamente uno dice, no, este pueblo debe tener algo. Entonces comienzo e indago el origen del nombre. Entonces me dijeron, no, este pueblo se llama Libertad porque fue un palenque. Palenque, contentísima, esto fue un palenque. Y comienzo a buscar historias que muestren eso, y yo no las he encontrado. Es decir, las personas viejas no me relataban cosas tan viejas, hasta que un día alguien me contó, no, lo que pasa es que eso pasó en el otro pueblo que vivíamos. ¿Otro pueblo que vivíamos? ¿Cómo así que vivían en otro pueblo? Sí, lo que pasa es que este pueblo lo creamos hace 30 años. Pero si ustedes me habían dicho que era un palenque. Me dijeron, no, nosotros vivíamos en otro pueblo, ese otro pueblo sí era viejo, pero en ese pueblo teníamos problemas de agua y nos mudamos colectivamente para acá. Entonces, allí encontré, cuando nosotros insistimos en la ancestralidad territorial, aquí estábamos frente a un caso en donde las poblaciones se mueven. La ancestralidad no está ligada a 100 años, a 200 años, a 300 años. La ancestralidad se crea y no tiene que ver con siglos. Entonces, primera cosa. Y que muchos pueblos negros del Caribe colombiano, la gente se mueve, es decir, deja su territorio, yo no diría con relativa facilidad, pero de manera recurrente, porque he encontrado otros lugares así, en donde dejan este lugar y
se van a vivir a otro lugar y muchas veces le cambian los nombres. Entonces, eso para mí fue interesante, este hallazgo allí en Libertad. Para mí, ¿qué fue lo terriblemente importante aquí? Es que las personas estaban ya ubicándonos más en la contemporaneidad. Yo estaba ahí porque quería indagar los daños de la violencia sociopolítica y las personas querían olvidar lo que ocurrió. Es decir, no querían hablar de eso. Entonces uno dice, bueno, cualquier reparaciones en contextos en donde hay una voluntad de olvido, pero además había una voluntad de canje que a mí me sigue pareciendo problemático, y es que las personas quieren olvidar hechos de extrema violencia, porque aquí ocurrieron hechos de extrema violencia, por política social o política asistencial. Y es ahí en donde yo pues creo que las reparaciones colectivas no pueden ser únicamente derechos sociales. Es decir, me parece que es un cheque demasiado bajo asimilarlas siempre a eso. Y también, antes de terminar, quiero contarles el tema de las reparaciones simbólicas, nuevamente para confirmar que pensar estos temas desde arriba tienen problemas, ¿sí? Muchos problemas. A mí, creo que inspirada en el Brasil, o en quién sabe quién, se me metió en la cabeza pelearme con el Museo Nacional de Colombia. Otras personas ya lo habían hecho. Yo casi que fui como la segunda ola de gente que va a pelear con el Museo Nacional, a reclamar porque el Museo Nacional no tiene un espacio para lo afro, porque este guión no es plural, porque este guión no representa a la nación que tenemos. Y allí yo no les voy a contar eso, me imagino que les voy a contar en un libro que estoy escribiendo, que se llama ¿Quién habla por los afros? Y lo único que le quiero decir es que esta pelea, que fue una pelea realmente dura, finalmente con el tiempo tuvo unos pequeños frutos. Unos pequeños frutos, ¿qué quiere decir? Que el museo aceptó abrir su guión y realizar, como decía la curadora Cristina Lleras en la época, pequeñas intervenciones. Entonces hoy en el Museo Nacional, en uno de esos pisos, hay unas intervenciones en donde se incluyó a lo afro. Como yo fui una persona que molestó mucho con eso, cuando ellos estaban escribiendo el guión renovado, varias sesiones se hicieron en mi casa, hablando con estas personas, me preguntaban: ¿usted qué opina? ¿Usted qué ha escuchado de las comunidades? Quizá no era yo la que tenía que decir eso, sino ellos ir a las comunidades, pero bueno, lo hicieron conmigo. Bueno, entonces ya eso pasó, yo no tenía muchas esperanzas. Sucede que por fin un día llegó una invitación elegantísima en donde me invitaban a la inauguración. Lo dudé, voy, no voy, bueno, voy. Fui y vi una cosita que pusieron por ahí en nombre de lo afro. Y con eso el Museo Nacional cree que incluyó la historia, la memoria, la saga de la gente negra en Colombia, porque hay un pequeño cuadrito que incluyeron allí, un poco perdido también en ese espacio. Entonces, con las reparaciones simbólicas y los museos, yo llegué como a una conclusión que seguramente ustedes ya llegaron a ella, y es que cuando a uno no lo invitan, cuando uno construye una casa y no lo invitan desde el inicio, ya después uno aparece como un parche. Entonces, en el Museo Nacional lo que hicieron fue meter un pequeño parche para mostrar la presencia afro, y a mí me parece hasta indigno eso
que se hizo. Así que, como dirían en Buenaventura, eso parece una mojiganga del teatro, creo que así decía mi abuela. Entonces, pensar las reparaciones, todo eso para decirles que las reparaciones simbólicas, que también hacen parte de esta discusión, tiene que ser un debate otro, es decir, hay que hablar con otra gente y hay que crear otro tipo de espacios. A mí hoy, por ejemplo, los museos me parecen espacios muertos, espacios tampoco con mucha potencialidad transformadora, al menos en la versión que tenemos aquí, que no tenemos museos de cuarta y de quinta generación. Entonces, meterse en esas discusiones me parece un poco improductivo. Hay que pensar con el pueblo negro cuáles serían esas reparaciones simbólicas, sabiendo que ellas también son problemáticas. Remitiéndome ahora a las reparaciones contemporáneas, yo les quiero contar que estuve en un pueblo negro donde se hizo una reparación simbólica. La reparación simbólica era hacer una placa en donde se iban a poner los nombres de todas las personas que habían perecido durante una masacre, y las personas que hicieron la placa olvidaron incluir los nombres de varias personas, y eso generó más dolor que cuando no existía la placa. Entonces, ¿qué muestra eso? Que todo esto es de una delicadeza y de un entramado muy fino. Ligar las reparaciones históricas y contemporáneas en el marco de la construcción de paz a mí me parece que puede ser muy potente. Me imagino que Carlos habló un poco de eso. Eso es una pista que habría que seguir, pero yo no conozco muchos adelantos a ese respecto. Creo que ese es un buen link que hay que hacer. Y por último, quiero un poco volver a la idea de que para pensar reparaciones en Colombia habría que tomar casos emblemáticos. Entonces, el hecho de La Toba, por ejemplo, a mí me parece que es un caso emblemático importante. La bahía de Cartagena, que es un lugar en donde vivieron esclavizados que trabajaban en unos hornos terribles y que ellos eran quienes hacían todo el material para hacer las murallas de Cartagena, y hubo miles de muertos en este trabajo tan agobiante. A mí me parece que puede ser otro caso. Creo que hay que tomar casos, es decir, hablar de reparaciones para el pueblo negro de manera general, hoy no me parece tan potente como me parecía hace algunos años. Y por último, quiero únicamente contarles lo que ustedes también ya saben, que hablar de reparaciones es también hablar de memoria, y que la memoria histórica es un arma poderosa para la transformación social, pero también puede ser un boomerang. Es decir, puede ser un boomerang porque en los dramas como el de la trata, los conceptos de víctima y de victimario en ocasiones no sirven para entender estos procesos. Entonces, cómo salir de la diada víctima y victimario, eso es un reto. Y lo digo, y voy a cerrar aquí, para mí fue, en el Caribe se dice, y te dieron lo que no habías ido a buscar, lo que no se te había perdido, encontraste, sí, pero como lo que no estaba perdido, algo así, como encontraste lo que no se te había perdido. Bueno, sí, algo así. Y para mí ha sido muy triste, pero que además yo no sé por qué me causa tristeza, que además pues en Colombia muchos de nuestros ancestros, después de la abolición de la esclavitud, se dedicaron
participar del comercio de la trata de esclavizados de manera interna, y esas familias negras viven entre nosotros también. Y esas son historias que no, a mí, por ejemplo, me aterraron mucho. Es decir, puede ser una naivete de mi parte, pero sí, encontrar tantas familias negras que también después de la trata participaron y negar esa realidad, a mí aún me causa molestias, y muchos de estos descendientes hacen parte del movimiento, y son muchas veces también los que obstaculizan que esta causa avance. Como también descubrí, un dato también que les doy del trabajo de terreno, yo estoy muy metida en la Guajira, estoy haciendo un trabajo desde hace 4 años allá, y por ejemplo descubrir cómo los guayú participaron de la trata esclavista también me impresionó. Encontrar este dato, encontrar esos relatos vivos, porque están vivos en la memoria de los miembros de las castas superiores guayú. Pues sí, eso fue algo que a mí me impresionó grandemente. Entonces, la memoria es poderosa, pero también es una caja de Pandora que cuando uno la abre tiene que estar parado para aguantar todo lo que sale de ahí.